lo primero que pasó por mi mente fue: mataron a mi papá. Eso fue lo primero que pasó por mi mente y así fue. Yo me fui rapidito a contestar. Era mi hermana Marian. Mi hermana no pudo decirme. ¿Por qué no pudo decirme? Pasó una prima que vivía con nosotros en la casa y ella me dijo: no, Fabio, que mataron a su papá. La verdad, yo no supe dónde quedé. Yo no supe de nada, ni siquiera yo supe quién me llevó a la casa, porque no supe. Mi mente todo quedó en blanco, total. Yo lo único que recuerdo era que estaba encerrada en el baño en el segundo piso y mi tía que tumbaba la puerta porque yo no les abría. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Ecopolíticas, donde la política hace eco. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la señora Fabiola. La señora Fabiola es una líder social, apasionada también por la política. Hicimos campaña juntos. Entonces, pues la persona que me inspiró a crear este podcast. Y pues nada, bienvenida señora Fabiola, ¿cómo estás? Buenos días, Anthony, buenos días, buenas tardes y buenas noches para toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios, gracias por invitarme, gracias por permitirme estar aquí, ser la primera de tantas personas que van a pasar por aquí. Me siento muy halagada y muy contenta. Muchas gracias señora Fabiola. Pues a mí me gustaría empezar por el inicio. La señora Fabiola llegó hace un tiempo a Caquezal, pero tiene una historia bastante conmovedora y de resistencia. Cuéntanos señora Fabiola tu historia. Bueno, voy a contarles un poco resumida porque pues es una historia bastante larga, triste, llena de mucha violencia, pero también llena de resiliencia, llena de apoyo, de muchísimas cosas también muy bonitas en medio de todo. Bueno, te comento a ti, Anthony, y a todos los que nos escuchan. Mi vida ha sido y es llena de muchas cosas nuevas, innovadoras, bonitas, tristes, alegres, pero pues arranca en un pueblo del sur de Bolívar, a orillas del río Magdalena, donde consigues un pescado bien delicioso que lo puedes preparar de muchas maneras, pero pues también un municipio golpeado fuertemente por la violencia, por la guerrilla, por las autodefensas, pero pues aquí está mi historia. Mi papá fue concejal en ese municipio 4 periodos, luego pasó a ser candidato a la alcaldía, ganó, pero en medio de toda la violencia empezó a golpearnos. Siendo concejal fue secuestrado, nuevamente en medio de la campaña para la alcaldía también fue secuestrado, ganó la alcaldía, nuevamente fue secuestrado. Una de esas veces que fue secuestrado fue sacado de la casa, que ha sido muy duro, fue muy duro para nosotros como familia, pero pues ahí estábamos, firmes, tratando de salir adelante. Llegó el momento en el que las cosas se salieron pues de control, ya que no querían que él siguiera ahí como alcalde, lo obligaban a que renunciara, no le aceptaban la renuncia porque sabían que lo hacía bajo amenaza. Por fin decidieron aceptarle su renuncia, pero pues lastimosamente él amaba tanto la política y amaba tanto a su pueblo y ayudar a su comunidad que del todo no se retiró. Yo era una joven de esas que no le tiene miedo a nadie, que se le puede enfrentar a todo el mundo y no le importa, arriesgada. Me fui a una reunión en una vereda retirada del municipio, más o menos a unas 4 o 5 horas, a una reunión que era de muchos candidatos con, en ese momento, el comandante de los ELN, ¿sí? Que eran los que estaban en ese momento, pues, molestando en esa zona. Tenía en ese tiempo más o menos unos 14 años y toda arriesgada me fui a esa reunión. ¿Y en ese tiempo tu padre ya era político? Sí, total. A esa edad mi papá ya estaba como alcalde, ¿sí? A esa edad ya mi papá estaba como alcalde y estaba toda esta situación. Y yo quería saber el motivo por qué no le permitían a él seguir, si es que era una persona de la comunidad y trabajaba por la comunidad y mucha gente lo quería. Entonces me fui y en esa reunión, pues por ser una niña tan pequeña, pues yo sabía que me iban a sacar y no me iban a permitir conocer lo que iban a hablar ni nada de eso. Pero antes de que hicieran eso, yo me arriesgué a hablar y a preguntar. ¿Y tu mamá sabía qué te hacía para esa reunión? No. Mi mamá no sabía, mi papá tenía conocimiento, pero sin embargo yo era de las que
a veces no hacía caso a esas cosas, quería estar en todo y más porque tenía que ver mucho con él. En esa reunión yo pregunté que por qué no lo dejaban, que cuál era el problema que tenían con él. Y lo que me contestaron era que era una niña y que no podían decirme pues esas cosas. Y yo les dije, no importa, yo puedo ser una niña, pero yo sé y escucho y aprendo y tengo conocimiento en muchas cosas. ¿Por qué no puedo saber? Lo único que me dijeron ese día es que si mi papá seguía en la política y trabajando en todo el tema, quedaba como objetivo militar. En su momento yo no entendí que era un objetivo militar, porque hablaban militar y para mí esa palabra militar pues me era familiar con el tema del ejército, sí, de la policía. Entonces yo decía, ¿cómo así objetivo militar? Pregunté ahí mismo y lo que me dijeron era que fácil, que si él seguía en eso lo mataban. Así de fácil y sencillo. Siendo un adolescente, 14 años en ese momento, sí, ya tenía los 14 años. Duro, ¿verdad? Sí, ¿y tu mamá cuándo se enteró qué te dijo? Pues imagínate que eso no lo recuerdo. No recuerdo porque no recuerdo si mi mamá se enteró. Pero pues terrible. Pero siempre fui así de arriesgada en muchas cosas. Con el tema de la violencia también lo he sido. No me importa. Porque creo que no pueden pasar por una persona, por una familia como si nada. Y todo queda callado y todo queda oculto y uno tiene que salir corriendo, dejar todo botado, una familia, un hogar. O sea, no me parece, no me parece. Creo que muchas personas deberíamos alzar la voz. Creo que somos más. Somos más los buenos y somos más los que podemos alzar la voz ante tanta violencia. Hay muchísimas cosas que podemos hacer. A veces nos cortan las alas, pero creo que debemos coger el impulso y seguir, así sea corriendo o caminando. Pero pues hay que seguir, hay que seguir. Hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas que nos podemos inventar, reinventar, pero cada vez es muy duro y cada vez la violencia nos golpea en muchas etapas, porque pues la violencia a veces nos abandona un poquito, pero vuelve a tocar nuestras familias. Y después de esa reunión, señora Fabiola, ¿tu papá qué decisión tomó? Mi papá era un viejo terco, y él amaba más su política, su comunidad que cualquier otra cosa. En mi pueblo, en el 98, entró los paramilitares, hicieron una masacre terrible en enero de ese año. Y recuerdo tanto que nosotros fuimos con mi papá al funeral de esas personas. Y yo me acuerdo estas palabras y nunca se me van a olvidar. Y él a mí me dijo muy clarito, a mí nadie me saca de mi pueblo, ni nadie me saca de lo que yo estoy haciendo. De la única manera que lo pueden hacer es muerto. Y así fue. Efectivamente así fue. O sea, y a raíz de esta reunión que tuvieron, lo estuvieron amenazando, Sí, incluso en el 99, cuando lo mataron a él, el 13 de febrero, unos días antes, ya estaban cerca de la casa esperando para matarlo. Yo era una chica que me iba con él a las reuniones. Yo no vivía en ese momento en el pueblo, yo siempre estaba en vacaciones porque estaba estudiando en Barranquilla. Pero yo mis vacaciones no había una que yo no pasara en mi pueblo. Para esas fechas, una semana antes, 15 días antes, le hicieron esa cacería precisamente para eso. Tuve la agilidad de darme cuenta de lo que estaba pasando, pues ya lo estaban esperando una cuadra antes de la casa y habían 2 muchachos, porque eran jóvenes. Recuerdo muy bien sus rostros, nunca se me van a olvidar. Y había uno en una esquina y el otro en la otra esquina. Yo tenía la costumbre que cuando mi papá estaba en reuniones, yo arrancaba en la moto. Yo cogía la moto, papi, présteme la moto y las llaves y me iba para la casa o me iba a dar vueltas en la moto por todo el pueblo. Ese día decidí irme hasta la casa. Cuando iba llegando a esa esquina, yo me di cuenta de los movimientos de estos muchachos y me pareció algo raro, extraño. Yo pasé, llegué a la casa, le conté a mi mamá y mi mamá no me quería dejar de volver. Sí, no, que esto, que lo otro, llamemos a su papá. No, mami, yo voy y arranqué en esa moto. Cuando yo salí en la moto me encontré a esos mismos muchachos más o menos unas 2 cuadras más arriba donde quedaba el telecom viejo en el pueblo.
el Telecom viejo, ahí iban los muchachos. Y yo les pasé la moto cerquita, pero para poderlos mirar muy detalladamente. Y así fue, yo los vi muy detalladamente, pero pues yo seguí mi camino y mi camino era llegar donde estaba mi papá y contarle lo que yo había visto. Era muy imposible, porque todo el mundo lo llamaba, todo el mundo se le acercaba, todo el mundo le hablaba. O sea, no hubo un momento que yo pudiera decirle, papá, me pasó esto, vi esto, estos dos muchachos, nada. El único momento que me quedó a mí para contarle eso era cuando ellos estaban cerca de mi papá. ¿Y tú cuántos años tenías? Yo tenía 15 años, para ese tiempo tenía 15 años. Pero tu papá estaba viviendo en el... Sí, él estaba en el pueblo normal. Él trató de distanciarse de la política, ¿sí? Lo hizo. No del todo, pero lo hizo. Sin embargo, pues siempre había reuniones. Incluso ahí ese día era una reunión de política. El día que lo iban a matar era una reunión de política donde estaba. O sea, pero él cuando presentó la carta de renuncia, ¿qué le dijo el gobernador? O sea, no se la recibió. Imagínate que él presentó 2 veces y se la negaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabían que él lo hacía obligadamente. A él lo que le dieron fueron estas opciones: que él siguiera como alcalde y lo hiciera desde la gobernación, ¿sí? Con todo lo que se necesitaba para la seguridad de él, de su familia, y desde allá pues él hiciera todo su proceso como alcalde. Pero pues él no aceptaba eso porque él decía que no le veía pues la lógica de él por allá, el pueblo por acá, y sin él estar ahí fijo para saber cuáles eran las necesidades reales del municipio. Entonces no, que mejor se la aceptara. 2 veces no. La tercera ya él la pasó de una manera muy diferente y se la aceptaron. Le aceptaron esa renuncia, entonces él se distanció un poco de la política, pero pues sin embargo él seguía ahí detrás del telón, apoyando, ayudando, y pues eso fue lo que hizo que todo esto pasara. Ese día de esa reunión hay un puente, el puente de San Pablito, que es el puente principal que une ese barrio con el resto del pueblo, sí, ya que hay un caño, se me olvida el nombre en este momento, se me pasó, bueno, ese caño divide esa parte de esos barrios con el pueblo. Entonces ese puente estaba en proceso de restauración, de arreglo y esto, y no había paso por ahí. El paso obligado quedaba por la parte del colegio departamental, que es el colegio de bachillerato del pueblo. Entonces todo el mundo tenía que pasar por ahí si queríamos ir al centro. Cuando ya nosotros veníamos de regreso, pasando por ese lado del colegio, aparecieron los muchachos. Cuando yo, papi, esos son los, porque yo ya venía relatándole un poquito de lo que había sucedido. Esos muchachos le dijeron viejo Hugo, y él les dijo, hola, ¿qué más que? O sea, los saludó como si mi papá los conociera hacía mucho tiempo. Pues yo me relajé porque yo dije, los conoce. Sin embargo, uno tiene como la dudita de la situación, y me acuerdo tanto que él paró la moto, nunca la apagó, la dejó en primera y me dijo, agárrese duro. Yo me agarré. Cuando ellos se acercaron, uno de ellos se puso al lado de él y el otro se puso al lado mío, pero así como en la parte de atrás. Yo nunca le quité la mirada al que estaba al lado mío porque me parecía algo, no era normal, porque uno estaba amarillo y sudaba frío y se le notaban los nervios que tenía. Entonces pues a mí eso me produjo desconfianza, yo no dejé de mirarlo, y mi papá le dijo a los muchachos, o sea, él no esperó ni que hablara, y le dijo, no, venga, vamos aquí, nos tomamos algo en la tienda, que no sé qué tal eso. Y pues yo sé que él no esperaba que mi papá le hablara de esa manera, y se quedó así como que, entonces le dijo, bueno, vamos. Cuando ellos arrancaron a caminar, mi papá cogió esa moto, la aceleró y hágale. Y yo me quedé mirando hacia atrás para ver qué pasaba. Y no, nosotros arrancamos y mi papá llegó donde mi tía, que vivía pues cerca ahí en el centro del pueblo. Y él empezó a pitar y ella le abrió la puerta y él se metió con todo y moto, eso mejor dicho. Y mi tía cerró. ¿Y qué pasó? Le contó a mi tía, pero mi papá era muy terco. Y ella le dijo, no, aquí no vas a salir, te quedas aquí. No, yo me voy para la casa.
Entonces dejó la moto guardada, esperó un momentico y vámonos. Y nos fuimos con él, a pie. Él iba asustado, yo también iba asustada, porque lo que iban a hacer era matarlo. Y él ya sabía. Y salimos, llegando a una cuadra antes de la casa hay un parquecito. Es el parquecito de San Pablito. Cuando nosotros íbamos llegando ahí, de la esquina de la escuela Las Burbujas, se asomó un señor que vivía por ahí. Mi papá se asustó cuando lo vio a él. El señor lo saludó y todo, y nosotros arrancamos para la casa. Él saludó y listo, y arrancamos, llegamos a la casa. Mi papá cerró todo, ventanas, todo, y empezó a contar. Eso fue un miércoles. El jueves ya nosotros estábamos haciendo la declaración de lo que había sucedido, de todo lo que yo había visto, la descripción de los dos muchachos, porque los había visto también, que los pude describir a la perfección. Y toda esta situación, bueno, mi tía, nosotros tenemos una tía que en ese momento vivía en Bucaramanga. Le dijo, no, vente para acá te pones a trabajar, que esto, que lo otro, acá estás bien, se vienen todos. O sea, le ofreció todas las posibilidades para que mi papá se saliera del pueblo. Nos fuimos para Bucaramanga. Yo ya llevaba como una semana de clases perdida. Bueno, me quedé con él esa semana. Sí, estuvimos allá. Mi tía le decía, ven, mira, pues mi tía tenía negocios, tenía casas ahí, todo eso, y ella le decía, no te vayas para allá, yo te ayudo, acá te pones a trabajar en algo, a hacer algo propio. Sí, se vienen todos para acá, ¿qué te vas a ir por allá? ¿Qué tal que? Nada, ese señor era muy terco. Toda esa semana yo estuve con él, pero pues ya yo había empezado a estudiar, me tenía que volver a Barranquilla. Un domingo, yo me fui un domingo, y me acuerdo tanto que yo le decía, pa, no te vayas para San Pablo, por favor, no te vayas a ir para San Pablo. No, yo no me voy. No te vayas a ir. Pues yo viajé ese domingo, me fui para Barranquilla, y mi papá se despidió de mí. Me dijo que yo ya era una mujer adulta, que era muy madura, que estudiara, que era muy inteligente, que me sabía relacionar muy bien. O sea, esas cosas que tú le dices a una persona cuando sabes que nunca más la vas a volver a ver. Esas palabras siempre se quedaron conmigo, y durante el viaje yo decía, pero mi papá, ¿por qué me dijo todo eso? ¿Por qué él me dijo esto? ¿Por qué me dijo? Pero tan raro. Y todo eso me quedó sonando. Pues el señor se despidió de mí, el bus se fue y él también. Porque él tempranito el lunes ya estaba en el pueblo. Yo llegué a Barranquilla, organicé todas mis cosas, empecé a estudiar. El colegio donde yo estudiaba estudiábamos en jornada de tarde. Me acuerdo tanto que yo empecé a llamar a la casa cuando mi mamá, no, su papá llegó esta madrugada. Y yo, ¿cómo así, mami? Sí, que su papá ya está aquí, que no sé qué. Y yo, ay, no, pásemelo, no está. Bueno, yo lo llamo más tarde. Lo llamaba en la noche y no está. Lo llamé durante toda esa semana. Lo llamé y nunca más pude hablar con mi papá. Hasta el sábado 13 de febrero. Como nunca, madrugué más que nunca, me bañé, me organicé y tenía mi presentimiento que no me falló, porque mi tía no tenía teléfono y a mí me llamaban donde una vecina. Cuando llamaron, llegó la señora a la casa y dijo, Fabiola, que te llaman de la casa, que es urgente. Lo primero que pasó por mi mente fue, mataron a mi papá. Eso fue lo primero que pasó por mi mente. Y así fue. Yo me fui rapidito a contestar. Era mi hermana Marian. Mi hermana no pudo decirme. ¿Por qué no pudo decirme? Pasó una prima que vivía con nosotros en la casa. Y ella me dijo, no, Fabio, que mataron a su papá. La verdad, yo no supe dónde quedé. Yo no supe de nada, ni siquiera yo supe quién me llevó a la casa. Porque no supe. Mi mente todo quedó en blanco, total. Yo lo único que recuerdo era que estaba encerrada en el baño en el segundo piso y mi tía que tumbaba la puerta porque yo no les abría. Y bueno, en todo esto yo abrí la puerta, yo salí, mi tía me abrazó, yo le dije, no, yo me tengo que ir. Y yo recuerdo que yo no tenía plata, no teníamos plata en ese momento, y yo tenía una máquina de escribir electrónica, que eso era lo último en ese momento. Y yo recuerdo que, mejor dicho, yo me fui
fuimos y la empeñamos. Me acuerdo tanto, incluso yo nunca recuperé esa máquina. Mi tía la recuperó, pero pues nunca nosotros hicimos el pie de recuperar esa máquina, que me gustaba tanto. Tenía una muy buena amiga que en ese momento me ayudó muchísimo. Yo la quiero mucho, en este momento ella está fuera del país porque también la violencia la hizo ir. Y ella me acompañó en todo el proceso, me ayudó, todo esto. Yo esa noche viajé para el pueblo y toda la noche del viaje yo pensaba, yo tengo que ser fuerte porque en mi casa me necesitan fuerte. Soy la hija mayor y me llené de tanta fortaleza y le pedí a Dios que me ayudara porque mi mamá estaba devastada. Primero, mi mamá iba con mi papá. Doy gracias a Dios que a ella no le pasó nada porque sí, nos quitaron a mi papá, pero hubiera sido terrible que nos hubieran quitado a los dos porque ella se les enfrentó. O sea, pero ellos entraron a la casa. No, a él lo mataron en la vía que te digo que está por el colegio departamental, que era la única vía para tener acceso al resto del pueblo, sí, al centro, que es donde está el comercio del pueblo, está la alcaldía y todo lo demás está de ese lado. Entonces, mi papá salió bien temprano y mi mamá se fue con él, ya los estaban esperando. Uno estaba donde terminaba el colegio y el otro estaba más adelante. Delante iban otras motos y pues ellos ¿qué hicieron? Hicieron tiros al aire para los que iban adelante se fueran, ¿sí? Y mi papá quedó entre las paredes de una urbanización que había ahí nueva y la del colegio, o sea, ahí no había como el buscar dónde refugiarse. Sí, refugiarse. Entonces, claro, ellos se cayeron y mi papá se fue a levantar y pues le hicieron un disparo que fue uno que le dio como en la costilla y él cayó, ¿sí? Cuando él cayó, ellos se vinieron a rematar. Y mi mamá en ese momento, cuando eso, ella se les enfrentó y se tiró encima de él. Se tiró encima de él y les decía pues que no hicieran eso, ¿sí? Y mi mamá en ese momento, ella se desmayó. ¿Y ellos qué hicieron? La quitaron de encima de él y terminaron de matar a mi papá. Cuando ella volvió nuevamente al conocimiento, ella nuevamente se enfrentó y pues claro, ellos salieron corriendo y ella pues pedía auxilio y todo eso hasta que bueno, la auxiliaron. Y lo único que ella me cuenta y se acuerda es que él la miraba con una mirada profunda y yo sé que él en medio de todo eso pensó por un momento, ven, ¿yo por qué puse mi familia por encima de todo esto? ¿Sí ves? Eso pienso yo que en su momento él no pudo hablar, pero le pidió perdón a ella por todo lo que estaba pasando. Fueron muchísimas las cosas. Cuando la noticia llegó a mí, bueno, sucedió todo esto, pasó, a él lo llevaron al hospital, pero pues ya él llegó sin signos vitales. Luego todos empezamos a reunirnos, yo que era la que estaba más lejos. Cuando yo llegué, mi mamá no había comido, no había dormido, absolutamente nada. Yo llegué el domingo, había muchísima familia, muchos amigos, conocidos, y yo llegué fuerte a mi casa, fuerte. Sin una lágrima, llegué, saludé. Lo único que odié de ese momento es que las personas me dieran el peso. Odiaba eso. Me parecía que era una mentira y no lo aceptaba. Pero pues había que seguir. Dura la situación. Después cogí a mi mamá, me senté con ella y fuerte le dije, y nunca se me va a olvidar: Ma, yo la necesito a usted fuerte. Nosotros la necesitamos fuerte. Mi papá ya está muerto, pero aquí estamos nosotros. Y te necesitamos fuerte, fuerte, tenemos que seguir adelante. Y yo sé que mis palabras reconfortaron a mi mamá y la ayudaron porque comió, ya se le vio otro semblante. Y yo siempre traté de decirle, ven ma, nosotros te necesitamos y te necesitamos fuerte. Y también estamos aquí para apoyarte y yo estoy aquí para ayudarte. Hay que seguir adelante. Y una vez pasó todo esto, ¿tú qué hiciste? ¿Seguiste viviendo allá con tu mamá? No, ¿Se fue? No, yo duré un tiempo, luego regresé a estudiar, yo terminé en Barranquilla, yo me gradué, mi mamá tuvo apoyo de muchas personas. Mi mamá trabajó en la alcaldía, mi mamá trabajó como tesorera en la alcaldía. Ese tiempo que estuvo trabajando fue muy bueno para ella. Ese tiempo le ayudó muchísimo a ella, ¿sí? No fue fácil, porque la verdad no fue fácil, pero en medio de todo mi mamá hizo muy buen trabajo de madre y padre, porque nos ayudó, nos apoyó. Todos nosotros
tenemos hogares, tenemos hijos, mis hermanos hombres no tienen hijos, mi hermana menor también tiene un niño, tiene su hogar. Gracias a Dios, ninguno tomó malos hábitos ni malos caminos, ¿sí? Y todos empezamos pues a seguir adelante, ¿sí? A seguir luchando. La única que siempre estuvo por fuera del pueblo fui yo, porque pues la violencia fue algo que golpeó duro y que pues a raíz de eso yo me desplacé, a raíz de toda esa situación. Estando allá, recuerdo, no se me va a olvidar, un día llegó un señor. Sé que me conocía perfectamente porque me llamó hasta por un apodo que me decían de niña. Y llegó y saludó a mi abuelo y mi abuelo lo conocía, pero pues él estaba en cosas negativas, malas. Él también estaba así aparte de la violencia. Y llegó con guardaespaldas, dos hombres pues armados. Yo me acuerdo que yo me quedé ahí como paralizada, asustada, pues veníamos de un acontecimiento terrible y que una persona llegara así de esa manera a la casa, pues terrible. Yo quedé paralizada, pero escuchaba lo que hablaban. Y el señor no se demoró en la casa. Él saludó, entró y le dijo a mi abuelo: no se preocupe, viejo Casi, que eso no se queda así. Sí, sé que al tiempo mataron a esos dos muchachos. Sé porque esa información nos la llevaron a la casa. Nosotros nunca hemos sido personas de estar apoyando nada de eso, porque la verdad no me parece. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque los que más sufren son las familias, los niños, jóvenes, las madres. Muy duro, los padres. Entonces nunca hemos estado de acuerdo con eso. Cuando salieron ustedes de allá, tú me contabas que te habías ido para la frontera con Venezuela. Bueno, mi desplazamiento es que la violencia siempre trata de golpearlo a uno de muchas maneras, ¿no? Y siempre trata, o sea, es como si tú cargaras un letrero que dijera: ven, a mí me puedes violentar, ven. O sea, es terrible, pero pues sí. Claro que eso fue después de muchos tiempos, porque yo estuve en Barranquilla, me gradué en Barranquilla, luego estuve en Bucaramanga, luego estuve en Barranca, pero pues nunca estaba totalmente en San Pablo, no. Vacaciones, o si de pronto me salía un trabajito 2-3 meses y nuevamente me iba. Cuando lo hice legal, mi desplazamiento, y tomé la iniciativa de pasar a la personería, de hacer mi declaración y todo esto, eso fue en el 2008. O sea, esperé mucho tiempo porque pues no es fácil. A veces por miedo, a veces por muchos factores uno no dice nada. Pero en el 2008 yo decidí hacerlo y precisamente lo hice en Arauquita. Imagínate. Salgo de un lugar de zona roja para meterme en uno peor. Pero pues en ese momento yo no tenía ese conocimiento de que esa zona fuera tan terrible, y a mí me parecía pues lo más normal porque allá tenía familia y en ese momento pues mi familia estaba apoyando. Fui, hice mi declaración, recibí apoyos, todo bien chévere, perfecto. Empecé a trabajar en una panadería y la panadería pues tenía una fija en Arauquita y otra en La Victoria, Venezuela. Empecé a trabajar ahí en La Victoria, Venezuela. Y todos los días yo pasaba el río, cruzaba ahí la frontera que es el río, iba y regresaba. Ya tenía hijos en ese momento y había una señora que cuidaba a mis hijos y todos los días iba y venía. Bueno, inicialmente cuando llegué a Arauquita yo trabajaba en un restaurante. Resulta que en ese restaurante siempre llegaban pues normalmente la guerrilla está en los pueblos, ¿sí? De manera que tú ni siquiera sabes quiénes son. Y siempre esa persona me dejaba cositas ahí, entonces la señora me las daba, pero pues yo creía que era ella que me las daba, hasta que un día me dijo que no, que eso me lo dejaban. Pues resulta que una persona que era de la guerrilla y tenía mando, se había enamorado de mí. Y para mí fue terrible porque venía de una violencia y una persona de estas se enamora de mí, terrible. Y él llegó hasta el punto de ir donde mi tía a pedir permiso para salir conmigo. Entonces, terrible. ¿Tú ya en ese tiempo ya eras mamá? Sí, ya yo era mamá en ese tiempo. Para trabajar y pues... Bueno, te cuento. Había una señora a la que yo le pagaba para que ella cuidara a mis niños, ¿sí? En ese entonces eran los gemelos y estaban bebecitos, estaban de meses. Ella me cuidaba los gemelos y Fay, que era mayorcita, ella sí estaba en un lugar, era un jardín, como el CDI aquí, ¿sí? Solo que allá era un lugar muy hermoso, tenía muchos profesionales,
La alimentación, mejor dicho, eso parecía como si fuera del extranjero y las donaciones que llegaban ahí eran grandes, ¿sí? El lugar era muy bonito, o sea, nada en comparación con el CDI, aquí de verdad que no. Las instalaciones de allá eran, a mí me encantaba. Los baños eran unos baños donde eran pequeñitos solo para los niños y todo era las niñas en un lado, los niños en otro lado. Era un lugar muy bonito porque a uno le daban un recorrido, cuando uno llevaba un niño, a uno le daban un recorrido para que uno supiera dónde dejaba a su hijo, cuáles eran las condiciones, quiénes eran las personas que se encargaban de ellos, todo esto. ¿Y tú estabas trabajando en Venezuela? Y trabajaba, sí, pero entonces yo todos los días iba y venía, todos los días pasaba la frontera. Salía temprano, dejaba a la niña, dejaba a los niños y salía para mi trabajo. Y en la tarde recogía a mi hija y recogía a mis niños y a la casa. ¿Y pasar de noche no era muy peligroso? Mira que sí, pero por lo menos yo tenía permiso porque allá no es que tú pasas porque te da la gana de pasar, no. Después de cierta hora hay restricciones, pero si de pronto algún día a mí me tocaba quedarme hasta las 7 de la noche, un ejemplo, que eso no era común, porque pues la señora ya sabía que yo tenía mis hijos y todo esto. Entonces me acuerdo tanto que hubieron 2 veces que yo me quedé hasta las 7 y cuando salí, mis compañeros me decían, ay, que ya no puedes pasar, le toca quedarse, que no sé qué. Entonces yo me quedaba pensando, no, yo no me puedo quedar y mis hijos, no. Entonces la señora me llamaba y me decía, tranquila, mamita, vaya. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2008. O sea, en ese tiempo Venezuela estaba en su auge. Exactamente, eso fue en el 2008. Imagínate que por estar trabajando con ella, yo también recibía beneficios de Venezuela en ese momento, como era el mercado, como eran los pañales para mis hijos. O sea, fue un momento bueno porque pues para mí era una crisis terrible, pero el beneficio de allá a mí me sirvió muchísimo. Tanto que sirvió hasta para mi familia porque mi mamá también traía mercado de allá. Entonces, imagínate que con 60,000 pesos, me acuerdo tanto, yo compraba un bulto de mercado y todo era por montones, nada era poquito. Y yo por lo menos iba y compraba los pañales de mis hijos y a mí me hacían un descuento del 50% y no recuerdo cuánto pagaba yo, pero eran como 3,000, 5,000 pesos por una paca grandísima. ¿Y cómo hacías para pasar todo eso a Colombia? Normal, a mí me dejaban pasar todo. Sí, no te ponían problema. No, para nada. ¿Y ese punto que no controlaba las FARC? Sí, es que lastimosamente uno veía, la policía no tenía, ellos solo estaban allá encapsulados en La estación. la estación. De resto, lo demás lo manejaba totalmente la guerrilla. Todo. El paso ahí también era igual. ¿Y tú qué hiciste cuando te enteraste que te estaba pretendiendo un guerrillero? Terrible, para mí eso fue terrible, claro, eso era un golpe muy duro y yo decía, no, yo ¿qué hago? Yo ¿cómo hago? Cuando empecé yo a hablar con mi tía con respecto a eso, ella me decía, no, usted no vaya a salir con él, usted nada de esto, y yo, claro, yo que iba a salir con él si venía de sufrir violencia por la misma guerrilla. ¿Y el qué te dijo? Él me invitó muchas veces, ¿sabes? Me invitó muchas veces y yo le decía, no, señor, yo no salgo con nadie. Yo no tengo tiempo porque yo estoy ocupada, porque tengo mis hijos. No importa, yo te invito. Incluso, yo sé que me seguía porque pues tenía un carro bien bonito, tenía una camioneta en su momento, pero pues a mí nada de eso me importaba. Yo prefería mi tranquilidad, yo prefería pues lo que era para mí tranquilo. Mira que empezó a acosarme y cuando yo le dije que me hiciera el favor y me respetara y que no me molestara más, que yo no iba a salir con él, que no iba a tener nada con él ni nada de esto, terrible porque entonces empezaron a llamarme, a amenazarme, a que me tenía que ir, a que ya sabían dónde vivía, cómo me llamaba, de dónde venía, los hijos, quién cuidaba a mis hijos, dónde estaban. Para mí esto fue duro, terrible. Entonces fue otro momento de violencia que yo nunca declaré por miedo. Más duro porque ya era directamente hacia mí, ¿sí? Cuando me llamaban y me amenazaban, me decían, y no le diga nada a su prima ni a su familia ni a nadie, porque como usted les diga algo, matamos a su prima. Entonces, terrible lo que yo vivía porque me tenía que guardar todo eso.
quedarme callada y yo lo que dije, no, yo me voy. Para mi tía y para mis primos fue raro que yo dijera que yo me iba y que me iba y que me iba. La única que supo fue mi mamá. Yo le dije a mi mamá lo que estaba pasando y de unas. Eso fue que anochecí, pero no amanecí. ¿Y el papá de tus hijos en ese momento? Bueno, te cuento. Por eso te digo que la violencia es una cosa terrible. Yo sufrí violencia intrafamiliar. Esto que voy a contar, se lo cuento a esas mujeres que sufren violencia intrafamiliar y lo hago para que ellas también digan no más. Yo sufrí violencia intrafamiliar de muchísimas maneras, al punto de que casi pierdo mi vida. Porque cuando yo tomé la decisión de que no yo seguía más con él, empecé a vivir sola. Él me acechaba en el trabajo, él me acechaba en la casa, mejor dicho. Yo no podía hablar con nadie. A mí me cuidaban mis compañeros de trabajo, a mí me cuidaban las personas que me conocían, me cuidaban. Porque yo estaba en mi trabajo y él estaba en una esquina, esperando a ver a qué hora salía y todo eso. ¿Qué hacían? Mis compañeros sabían y yo nunca salía sola de mi trabajo. Y ellos me llevaban hasta la casa. 2, 3 compañeros de trabajo. Que estuviéramos en el mismo turno, ellos me acompañaban hasta que yo entraba a mi casa. Pero, ¿y en ese tiempo tú ya no estabas viviendo con él cuando te fuiste por la boquita? No, yo no estaba viviendo con él. Yo ya no estaba viviendo con él. La violencia intrafamiliar es terrible porque, nosotras muchas veces nos preguntamos, ven, pero ¿por qué no se deja de él? ¿Pero por qué no hace nada? ¿Por qué sigue aguantando? Desde afuera es fácil decirlo, ¿sí? Pero desde adentro es muy difícil hacer. ¿Por qué? Porque ellos nos quitan a nosotros el autoestima, el valor, la dignidad, nos hacen sentir miedo y nos hacen sentir que sin ellos no podemos. Entonces, tenemos que aguantarnos eso porque sin ellos no podemos salir adelante, no somos nadie, no valemos nada, nadie nos va a brindar una ayuda ni nada y no vamos a ser capaces de hacer más de lo que nosotros de verdad podemos. ¿Y cuándo fue que tomaste la decisión y dijiste no más? Imagínate que en ese momento yo ya había tomado la decisión. Cuando pasó este hecho, yo no estaba viviendo con él. Él se metió a mi casa. O sea, ¿tú ya lo habías sacado? Sí. Él me esperó, no sé cómo entró a la casa. Cuando yo llegué, me acuerdo tanto que yo fui a abrir y la puerta no abrió, estaba cerrada por dentro. Yo me asusté y empecé a llamar a Jenny, que era la persona que vivía conmigo en ese momento, y pues ella era la que estaba pendiente de mis niños. Jenny no me contestaba, se me hizo tan extraño, me preocupé, me afané cuando me abrieron la puerta. Y yo terminé de abrir la puerta cuando él, dentro de la casa. Y yo me acuerdo que yo tenía mi moto, siempre he tenido mi moto. Aquí en Caque sabes que no he tenido moto. Y yo cogí la moto y empecé a entrarle y le dije, ¿usted qué hace aquí si usted no vive aquí? Ay, es que los niños solos. Y yo le dije, mis hijos no están solos. Y nunca han estado solos porque creo que he sido muy responsable en eso. Yo acomodé la moto y cuando acomodé la moto y le di la espalda para terminar de abrir la puerta y decirle que se fuera, él me dio un golpe en la espalda. Y yo me volteé, me le enfrenté, él es mucho más alto que yo. Y acuerpado. Y me acuerdo que ese día no sentí miedo. Me llené de valor y le dije, tú no tienes que estar aquí y nunca más en su vida me vuelva a tocar. Jamás, porque no lo voy a permitir. Y se va. Él entró, cogió sus cosas y cuando yo pasé hacia la cocina, iba de espaldas y volteé, él me levantó del cuello con sus 2 manos y yo recuerdo, pues claro, él me levanta y yo no toco suelo ni nada. Y él me pegó contra la pared de la cocina, pero la que va hacia el patio. Me acuerdo tanto que ya cuando uno empieza a perder como el conocimiento, no puede respirar bien, yo ya veía era huecos negros, lucecitas amarillas. ¿Te va a matar? Sí. Tanto que yo pensaba, mis hijos y ahora mis hijos, y yo trataba como de buscar en qué apoyarme, en qué ayudarme, no, él me tenía totalmente colgada. Yo recuerdo que yo en medio de buscar, de jalarlo, de quitarle como las manos, algo saqué yo de él, no sé, porque pues de donde estaba colgada a la cocina, al mesón de la cocina, era muy lejos. Y yo lo único que yo me acuerdo en medio de mis luces, que yo lo que encontré, yo le hacía a él así, y en una de esas, lo que fue, entró, y cuando yo
volví a sacar, me cayó algo caliente y él me soltó y yo caí al suelo y pude respirar bien y como que volví nuevamente. O sea, que fue con el mismo cuchillo. Sí, porque ¿de dónde iba a sacar yo algo? Incluso yo no encontré con qué le hice eso. Entonces él tuvo que haberlo guardado, él tuvo que haberlo recogido porque cuando yo caí, pues yo caí y yo lo que hice fue tomar todo el aire necesario que hubiera para yo poder nuevamente. Cuando él dijo, ¡ay, qué me hizo! Él se puso la mano en el brazo y yo volteé a mirarlo cuando miro el reguero de sangre y claro, me miré, pues claro, cuando yo saqué el cuchillo, toda esa sangre me cayó a mí y eso era lo caliente que yo había sentido. Él se agachó y tuvo la facilidad de que la sangre coaguló y paró rapidito de sangrado. A mí me tocó llevarlo por urgencias. Después de que te había intentado matar. Exactamente. Entonces, a mí me da risa eso, pero pues la verdad tampoco tengo ese corazón tan malo como para haberlo dejado ahí botado, ¿sí? Mi hija Failén, en ese entonces me acuerdo tanto que ella pues escuchó que yo grité y todo eso y ella se levantó y cuando me ve así esa niña gritaba, Jenny la cogió, yo, Jenny, llévete la niña para allá, no la dejes. Entonces Jenny se quedó así como que, ¿qué pasó? Y entonces yo, llévate la niña para adentro. Yo le dije a la niña, mami, no te preocupes, tranquila, fue tu papá que se cortó. Y él le dijo, sí, mi amor, no te preocupes, no es nada. Fue que me corté y su mamá para ayudarme a limpiar se llenó toda de sangre. Entonces la niña se calmó un poco y yo le dije, llévala para adentro, no la dejes que mire esto. A mí me tocó, sí, yo cogí, volví, saqué la moto, lo subí en la moto y le dije, agárrate y duro. Había un puesto de salud cerca, yo lo llevé a ese puesto de salud. Claro, yo tenía todo el cuello, las marcas de todo, el puño que tenía en la espalda, tenía el golpe. Cuando yo llegué allá, yo le conté a quien me recibió por urgencias, me preguntó y yo le dije, no, pues pasó esto y lo que había pasado. Llamaron a la policía. Cuando la policía llegó, un patrullero se quedó conmigo y el otro se fue con él. El patrullero me preguntó y yo le mostré. Y le mostré la espalda y le conté lo que había pasado. Yo le conté a él la verdad y él al patrullero le dijo que se había caído y que en el patio se había enterrado una varilla. Cuando llegaron acá, cuando el que estaba allá con él llegó y preguntó, entonces él le comentó lo que yo le había dicho. Él se echó a reír y dijo, él allá me dijo que se había caído y se había enterrado una varilla. Entonces yo me lo quedé mirando así y yo le dije, ¿y por qué no dice la verdad? Entonces dijo, tú no tienes ningún problema porque estás actuando en defensa propia para salvar tu vida, tu bienestar. Él sí, porque él tiene una herida, pero esa herida ha sido a causa de esa defensa tuya. Y entonces me acuerdo que yo le pregunté y entonces dijo, no, pues ahí no podemos hacer nada porque si él no acepta, tú dices una cosa y él dice otra, son dos versiones. No hicieron nada, no pasó nada, se fue. Yo llamé a la mamá, yo llamé a la hermana, ninguno pudo venir a encargarse de él. A mí me tocó encargarme de él. De ahí lo trasladaron a la clínica Magdalena. Estuvimos en la clínica San José. A mí me tocó irme con él y estarme allá. Imagínate que hasta Cúcuta lo fui a acompañar porque tuvieron que hacerle una cirugía. Le sacaron parte, precisamente la herida fue en la arteria principal, la que baja aquí al brazo izquierdo. O sea que él casi pierde el brazo. Le alcancé a tocar el tendón y el dedo índice de la mano izquierda le quedó, ¿cómo se dice? Sin movilidad. Exactamente. Y él tiene una cicatriz aquí grande. Y a pesar de eso, él seguía molestándome. Y él seguía, incluso, mis hijos tienen un recuerdo que a mí no me gusta y que yo siempre trato de cambiarles como esa versión. Después de eso, estando él en recuperación, un día llegó a golpearme con un tubo de metal. Y me acuerdo tanto, y mi hijo Esteban especial se acuerda de eso, y él se le paró así, me rodearon, y él se le paró y le dijo a mi mamá, no le pegue, porque aquí estamos para defenderla. No se me olvida, y ellos tienen muy presente eso. Y él nunca, o sea, tú nunca lo denunciaste. Sí, muchísimas veces. Y como lo que pasa aquí en Colombia, cuando ya estamos muertas, entonces ahí sí es que se van a lamentar. Lastimosamente, eso es lo que sucede. Sí, es así. Entonces, muchas denuncias, sí. Incluso en este momento yo sigo denunciándolo por inasistencia alimenticia y no pasa nada.
O sea, él nunca ha estado preso ni... Sí, duró 3 años, pero esos 3 años los demoró domiciliaria. O sea, nunca pisó una cárcel. Creo que los primeros días de esa condena. Y sigue aún, y sigue nuevamente. Yo volví a hacerlo aquí por inasistencia en Cáqueza y no ha pasado nada. Nunca lo han llamado, nunca ha pasado nada. Yo he ido y lo único que dicen es que es que hay muchos casos, que no sé qué, y siempre es así. O sea, lastimosamente, los derechos de las mujeres no son nada. No son nada porque nosotros como mujeres tenemos derechos. La violencia no puede golpearnos de todas las maneras, pero pasa y nadie hace nada. Complicado esos temas. ¿Y tú saliste de Arauquita? ¿Y de Arauquita para dónde? Barranca Bermeja. ¿Y cómo te fue en Barranca Bermeja? Muy bien. ¿Sabes? Yo no me puedo quejar porque me fue muy bien. Trabajaba juiciosa, estaba pendiente de mis hijos y siempre donde he trabajado he sido muy bien tratada, muy bienvenida de todo porque siempre he tratado de dar lo mejor de mí para ayudar, para apoyar, para que las cosas marchen, para que se hagan cosas buenas. Entonces yo no tengo quejas, a mí me fue súper bien allá, súper bien. Pero pues uno siempre quiere cambiar, ¿verdad? Sí. Y a mí siempre me ha gustado como cambiar, tratar como de buscar, o no sé si quería buscar un lugar donde pudiera estar tranquila, ¿sí? Donde no tuviera que estar pendiente de que, Dios mío, la violencia también aquí. Tú sabes que Barranca Bermeja también es un lugar donde la violencia... Complicado. Sí. Y en este momento está terrible. Mi hermana, la que vive allá, me comenta constantemente que no, que amanecieron tantos muertos, que hay un muchacho... amaneció un muchacho muerto, mira que esto, que sí, entonces realmente la violencia en esa zona está terrible, es dura, es difícil. Yo trabajé tranquila, bien, súper, a mí me fue bien, siempre me va bien donde voy, sí, como todo hay situaciones duras, pero gracias a Dios siempre me va bien, siempre sé que Dios está ahí como para apoyarme, como para decirme, ven, yo no le dejo o me dice, ven, es que yo le dejo a mis mejores guerreros las batallas más grandes, pero porque sé que son buenos guerreros y sé que la pueden librar. Siempre pienso así, entonces creo que todas estas cosas duras que nos pasan no es porque sí, sino porque somos grandes guerreros. ¿Y tú cómo llegaste a Cáqueza? Bueno, te cuento. ¿Cómo llegué a Cáqueza? Yo trabajaba en Barranca Bermeja en una empresa contratista que se llamaba Concrelet y ellos pues trabajaban en contratación con Ecopetrol en la parte eléctrica. Resulta que yo terminé contrato, yo terminaba el 30 de diciembre, pero yo me quería venir a pasar el 31 con mi mamá y con mi hermana que vivían en Restrepo Med. La ingeniera Sidara me dijo, no Fabi, váyase como el 29. Tranquila, hágale, no se preocupe. Me dio mi liquidación, todos mis pagos, mejor dicho, todo. Perfecto, bien. Yo arranqué, empaqué todo lo que más pude, mis maleticas, las de mis hijos y vámonos de vacaciones. Eran solo vacaciones en Restrepo. Y yo aproveché pues que estaba de vacaciones también, porque pues normalmente estaban renovando contrato. Bueno, me fui de vacaciones. Lo único que me traje así extra fue un teatro en casa porque donde mi mamá acá no tenían sonido para la musiquita. Bueno, yo me llevo mi teatro. Y como era fácil de meter en cualquier lado, así fue. Llegué el 31 a Restrepo. Semejante fila en el terminal en Bogotá que yo jamás había pasado por eso. No, terrible. Imagínate con mis 4 niños, las maletas y esas filas que eran interminables. No, yo nunca en mi vida había pasado algo así, jamás de los jamás. Bueno, fue una experiencia nueva, los niños pequeños y pues ya cansados del viaje con semejante cola y eso, hasta que por fin conseguimos transporte, porque no habían pues, con tanta gente no habían busetas. Cuando llegamos a Restrepo, todos contentos, mi familia contentos, mi mamá y todo bien chévere, pasamos el 31 juntos, compartimos rico, chévere. Como el 2 o el 3 de enero, mi hermana tenía un negocito ahí en la Concha Acústica de pizzas
Y pues toda esa zona es una zona donde tú encuentras muchos platos, ensaladas de frutas, caldos de mucha clase de caldos y cosas así, porque es un lugar como turístico. Y chévere, mi hermana tenía ahí el local y había un local que son solo arepas. Vienen de diferentes arepas, pero son muy ricas. El señor necesitaba a alguien que le ayudara. Y le dijo a mi hermana, pues que si de pronto yo le ayudaba esa noche. Y mi hermana me preguntó. Y yo, sí. Ah, bueno, me fui a ayudarle ese día. Resulta que súper bien, el señor me pagó muy bien. Trabajé muy chévere, pues yo no sabía. Él dijo, yo sé que usted no sabe, pero venga, yo le explico. Me explicó, le gustó mi trabajo de ese día. Y al siguiente día me dijo que si le ayudaba. Y yo, pues mientras estoy aquí voy a aprovechar unos pesitos de más, no sirven. Me fui a trabajar con él esos días. Ese día y el siguiente día pasaron a ser muchos meses. Entonces ya no solo trabajaba con él, ya no me quedé solo con mi mamá, sino que me fui a vivir a un apartamento. Saqué un apartamentico, vivía en un apartamento, ya tenía muchas cositas porque, no sé, Dios siempre lo bendice a uno. Cuando uno obra bien, Él lo bendice a uno de muchas maneras. Yo no tuve que comprar nada porque a mí me dieron todo. Entonces ya yo tenía un apartamento, ya tenía los niños empezaron a estudiar. Yo trabajaba ahí en la concha acústica, donde las arepas en la noche, y en el día iba a trabajar en Villavicencio con la esposa del señor, con Morelis. Ella tenía un negocio en Villavicencio, por ahí cerca a la clínica del Meta. Entonces yo me iba con ella bien tempranito y en la tarde me regresaba, iba, atendía a mis niños y volvía a las 5 al otro negocio. Y con eso pues pagaba el arriendo, hacía el mercado, lo que los muchachos necesitaran y también daba un poquito para irse uno a comer algo, ¿sí? Entonces, pues fueron 2 años ahí. Luego yo me fui a vivir a una finca. ¿En dónde? Ahí mismo en Restrepo. Esa finca era piscícola y tenía producción de naranja tangelo, mandarina y naranja común. Inicialmente cuando yo llegué ahí, se perdía la naranja. Mucho. La abundancia. Eso sí, Y nosotros manteníamos una jarra grande llena de jugo de naranja, pero purito con buen hielito. Y todo el que llegaba uno, el vasadito, qué rico, y uno le empacaba, todo el que llegaba uno le empacaba naranjas y que llevaran. Sí, no había ningún inconveniente, entonces así era con todo el que llegaba así. Bueno, yo duré ahí 1 año. Dentro de ese año, bueno, yo ya me tenía que ir de la finca porque yo no estaba trabajando, el administrador que me había contratado, pues él ya no estaba, había otra persona y pues yo no quería trabajar como tal en los pozos, sí, porque sí era complicado, entonces pues no conocía mucho el tema, entonces no quería trabajar en los pozos. Bueno, cuando se fue el anterior administrador, los dueños, el dueño como tal, como yo era la encargada de la casa principal, me regaló todo lo que había en la casa con respecto a lo que es la vajilla, todo lo que eran sábanas, una cantidad de cosas. Entonces yo compartí unas con las personas que vivíamos ahí porque éramos varias familias las que vivíamos en la finca. Otras regalé por fuera y muchas me conservé yo, que incluso todavía tengo muchas de esas cosas. Y mi mamá siempre me decía, venga, usted sí es de buenas, ¿no? ¿Qué es lo que usted hace? Y yo, pues nada, mami, hacer las cosas bien, ayudar a la gente, o no sé. Usted sí es de buenas, sí que le regalan cosas. Y yo con ese montón de cosas, y yo no tenía y ahora me sobra. Bueno, y así fue. Yo seguí ese año ahí, pero pues ya no quería seguir ahí por el tema de que pues yo no hacía ningún trabajo. Y para trabajar ahí me tocaba allá en los pozos, entonces yo no quería trabajar en los pozos porque a veces tocaba meterse a los pozos cuando había que meter las mallas para sacar si venían a comprar, entonces no me gustaba porque a muchos compañeros de los que estaban ahí, esta culebra, una culebra amarilla que dicen que no hace nada, ¿no? Que no es venenosa y la consiguen en el llano, no me acuerdo ahorita cómo se llama.
No. Amarilla. No, sí, una así. Y entonces tendía que se encontraban en los pozos y a más de uno mordía. Entonces algunos decían que les daba como mareo, que les daba fiebre. Y yo decía, no, porque yo soy alérgica a algunos alimentos, algunas cosas. Entonces yo decía, ¿qué tal que ese animal me ponga toda hinchada? No. Entonces yo pensaba mucho esas cosas. Y yo decía, no, ¿qué tal que me encuentre otra clase de culebra más peligrosa? Entonces, el 5, bueno, estando ahí, bueno, yo conocí un señor, Carlos, y él tenía una finca aquí en Caquesa, que es donde estoy nuevamente. Entonces, para ese año, eso fue en el 2016, ¿sí? Para ese año, como en agosto, septiembre, más o menos en esas fechas, él me dijo, pues si quiere vamos, miras la finca, y si le gusta, pues se va para allá. Yo le llevo todo el trasteo, todo eso, y a mí me sirve porque así usted cuida la finca y pues yo me encargo del mercado y lo que necesiten mientras tanto. Yo dije, bueno, vamos, miremos, yo quiero mirarla. Cuando yo llegué ahí, me gustó, me pareció tan bonito, el aura de la casa, el ambiente, chévere. Es una casa en obra negra, pero no es ni la belleza de la casa, sino la tranquilidad que brinda ese lugar. Y me acuerdo que a mí me gustó y yo dije, no, esto aquí uno le arregla esto, hace, mejor dicho, yo me imaginé todo lo que le iba a hacer y cómo la iba a dejar. Y yo le dije, no, sí me gustó. Bueno, nos fuimos para Villavicencio, él me preguntó, me dijo que si me había gustado, que si me iba a ir esto. Y yo le dije que sí. El 5 de diciembre llegamos a Caquesa. ¿Y qué te dijo tu familia? Yo le conté a mi mamá y mi mamá dijo, pues hágale, Fabio. Yo le dije, pues yo no conozco a nadie allá, pero pues en muchas partes he llegado sin conocer a nadie y pues gracias a Dios me ha ido bien. Y mi mamá en ese momento pues que era de, no, hágale, y si le están ayudando, sí. Así fue, el señor buscó el camión, todo eso, trajimos todas las cosas para acá. Ese día terrible, porque uno, pues la carretera no llega hasta directamente a la finca, sino hasta un puntico y de ahí todas las demás cosas tocaba al hombro. No, yo dije, renuncio. Sí, entonces me acuerdo tanto que había un señor que era el que siempre estaba echando ojo. No, qué señor berraco. Cogió el mueble y se lo echó al hombro y iba así, relajado, subiendo esa montaña ya, esa subida. Y yo me lo quedaba mirando y yo decía... ¿A dónde llegaron ustedes? ¿A qué vereda? El Pará. Al páramo. Sí, ay, yo me acuerdo y mi mamá me miraba y yo la miraba y yo le decía, uy, no, este señor tiene fuerza para hacer eso. Bueno, él nos ayudó a subir muchas de las cosas. Carlos antes de irse también nos ayudó a subir muchas de las cosas porque él ese mismo día se devolvió. Mi mamá se quedó conmigo esos días para ayudarme a acomodar y todo eso. Bueno, no había gas, no sabíamos, no teníamos números para llamar ni nada de eso. Me acuerdo tanto que dejamos unas cosas guardadas donde en este momento es mi suegra y ella, bueno, sí nos guardó el televisor y cositas así como que eran muy delicadas para subirlas. Ella nos guardó esas cosas, nosotros terminamos de organizar, en la casa habían unas estufas eléctricas, entonces a usar estufas eléctricas porque no había gas y leña pues hasta que recogiéramos y eso. Bueno, sí. Entonces empezamos al siguiente día a organizar, a buscar leña, a organizar un fogón, entonces distribuíamos los alimentos entre hacer unos en la eléctrica y otros en fogón de leña. Bueno, chévere, empezamos a mirar, a recorrer todo el lugar, la casa, arreglaron, hasta que por fin cambió del cielo a la tierra la casa. Todo bonito, todo chévere. Yo empecé a conocer a las personas de por ahí, a hablar, ¿sí? Entonces, por lo menos donde la señora María, yo compraba la leche, la cuajada, donde consigo huevos, no, que en tal lado, allá iba y compraba los huevitos y así. Y así empecé a conocer a todo el mundo. Así empecé a conocer a Freddy también, que no me podía ver porque entonces él dice que yo le coqueteaba. Freddy, tu esposo. Sí, él dice que yo le coqueteaba. A mí me daba risa porque yo creo que si ustedes me conocen, yo siempre estoy riendo. Yo siempre estoy con una sonrisa, siempre estoy, hola, ¿qué más? Buenos días. Bueno, según él, yo le coqueteaba. Entonces yo le digo, sí, dejémosla ahí que yo le coqueteo. Pero sí, y Freddy fue un apoyo porque mira que él fue el que me ayudó a empezar a conocer a las demás personas, a que si yo necesitaba algo,
pues él me decía, no, mira que fulanito, ven, yo te ayudo esto. Bueno, ¿para qué? Nosotros el 20 de diciembre, el 22 de diciembre nos fuimos de vacaciones. Acabando de llegar, el 5 de diciembre, ya el 20, sí, el 20. El 20 nos fuimos para Bogotá, donde mi hermana, y luego nos fuimos para San Pablo. Yo duré un mes allá y Freddy se quedó encargado de las cosas ahí. Él era el que miraba. Nosotros teníamos un perro que se llamaba Mateo y mi gata, que siempre ha sido mi gata Luna. Llegar a Cáqueza fue fácil. Inicialmente muy duro, porque venir de un lugar plano donde se consigue muchísimo trabajo y pues Cáqueza realmente no hay mucho trabajo. Y por lo menos el trabajo que más se veía era del campo, y yo del campo no sabía nada, absolutamente nada. Pero pues se aprende, ¿verdad? Yo aprendí a ordeñar, aprendí a sembrar, aprendí a arar, aprendí a recoger arveja, pimentón, frijol, todas esas cosas, a sembrar cebolla, a echarme un bulto de cebolla. Muchas cosas. Entonces, hasta cargar pasto. Esa fue la primera prueba y creo que fue la prueba reina de Freddy. Un día me dijo, ¿me acompañas? Vamos y me ayudas a cargar pasto. Y yo, bueno, vamos. Y pensó que yo no iba a ser capaz. Y cuando me vio que desde donde él me echó el puñadito de pasto y yo se lo subí hasta arriba donde picaban. Y eso me dice él, dice, no, sí. Sí. Lo conquistó. Sí. Y sí, y ahí vamos. Ahí vamos. A mí me gusta el campo, me gusta mucho por la tranquilidad que eso me ha generado. Eso también me ayudó muchísimo para superar todo el tema de la violencia, ¿sí? Porque no hay como la tranquilidad. Volver a mi pueblo fue duro, ¿sí? Yo he tratado de ir, pero no me imagino viviendo allá. No me imagino volviendo a vivir, no. ¿Y tu familia cómo tomó el tema de que te metieras en política también? Imagínate que cuando les pregunté en el grupo de la familia, todo quedó en silencio. Hasta que mi hermana Yor le dijo, Fabio, si eso es lo que a usted le gusta y lo quiere hacer, hágalo que yo le apoyo, hágalo. Entonces, para mí eso fue bonito, fue chévere. Mi hermana María siempre ha dicho, no, es que la de la política es Fabiola. Eso sí lo traen las venas, eso sí, porque ninguno más. Eso sí, Fabiola. Y pues cuando todos se enteraron, claro, hágale. Eso ya nosotros sabemos que a usted le gusta. Entonces, siempre hemos sido como familia muy unidos. Siempre. Y siempre contamos el uno con el otro, siempre estamos para apoyarnos. Me gusta mi familia, no porque sea mi familia, sino porque he visto muy de cerca otra familia donde puede estar un hermano mal y ninguno es capaz de darle una mano para levantarlo, al menos para darle una voz de aliento. Duro, ¿sí? O a veces entre ellos mismos se tiran para hacerse daño, entonces es muy duro. Entonces amo mi familia porque somos unidos, porque somos mi mamá, somos 6 hermanos, 4 mujeres, 2 varones, pero siempre estamos para ayudarnos, para apoyarnos, para acompañarnos. ¿Y a ti te gustaría devolverte para tu pueblo? Ya definitivamente no. Amo mi pueblo y me duele verlo como lo vi. Estuve en Mayo 2 días y fue muy duro para mí ver las condiciones en las que está. Se está hundiendo en la droga y las peleas por precisamente esto, en la guerra, en las muertes que hay en este momento, porque son muy seguidas, muchos jóvenes, muchas personas que yo conozco desde que era niña. Entonces, no, definitivamente no. ¿Y en este momento quién sigue controlando? ¿El ELN o ha cambiado? No, en este momento quien controla el pueblo como tal, incluso están yéndose más para allá, son los paramilitares. O sea, una pelota. Sí, exactamente. Y la guerrilla nunca va a dejar de hacerlo. Ellos siempre se va a hacer su zona y de una u otra manera ellos también van a estar ahí.
Entonces esto es terrible porque lastimosamente en medio de toda esta guerra quedan muchas familias, queda un pueblo desolado y que no se puede hacer nada, ¿sabes? Es muy duro y muy terrible que nosotros sabiendo no podamos hacer nada. Y cuando se quiere hacer algo somos amenazados, somos sacados de nuestros lugares, a veces vivos o muertos también. Complicado, señora Fabiola. ¿Te gustaría decirle algo a las personas que te están viendo, te están escuchando? Bueno, sí, ¿sabes que sí? Quiero decirles esto. En este momento la violencia nuevamente está tocando nuestra familia, pero no hay que perder la esperanza. No pido paz porque la paz empieza desde muchas partes, desde los hogares hasta nuestra comunidad, hasta todo. Pido que se levanten todas las voces, todas, y acabemos esto, porque somos nosotros con nuestras voces quienes podemos acabar esto. Si nos quedamos callados, esto va a ser peor. Es no quedarnos callados, es hablar desde cualquier parte, pero es hablar, no quedarnos callados. Y es seguir adelante, es seguir, a pesar de la violencia, es seguir, es buscar el motivo, es buscar un motor que nos permita luchar, que esa misma violencia no nos permita callar ni nos permita quedarnos ahí, sino salir adelante, crecer como personas, como familia, ayudar a nuestra comunidad y ayudarnos a nosotros mismos. Muchas gracias, señora Fabiola, por haber aceptado la invitación. Todo un placer tenerte acá. Ser fuente de inspiración, porque yo sé que lo eres. En este momento, la señora Fabiola es líder social, es líder de víctimas del conflicto armado acá en Caqueza. Entonces, muchísimas gracias, señora Fabiola. Muchísimas gracias a ti por invitarme y aquí estaré cuando me necesites. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos recuerden que este es el primer episodio de Ecopolíticas, donde la política hace eco. Vamos a tener más invitados. Los primeros 3 episodios van a estar encaminados a la violencia en Colombia, que vamos a hablar de distintos temas. Entonces no olviden suscribirse. Van a tener disponible este capítulo, este episodio y los demás en Spotify, en YouTube y en las distintas redes sociales. Muchas gracias a ustedes por vernos. Muchas gracias, señora Fabiola. Muchas gracias.